Hola, buenas tardes. Soy Javier Pellegrini, coordinador del Grupo de Asma y Alergia de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Soy pediatra, trabajo en el ámbito de la atención primaria en el Centro de Salud de Pizarrales de Salamanca. En primer lugar, quería saludar a todos los profesionales y seguidores que están entrando en la sesión, no solamente de España, sino también de otros países de Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida, pero en nombre tanto de la SPA como de la SECA, la Sociedad de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Tengo que reconocer que desde hace muchos años todas las sociedades científicas que tenemos relación con el asma infantil trabajamos juntos, trabajamos muy cómodos, porque tenemos muy claro que el objetivo principal de todos es ese niño con problemas y todos tiramos de la misma. Sobre todo de un tema como es el asma, que es la enfermedad junto con la obesidad más prevalente en pediatría. Pero paso ya a ir presentándole a los ponentes. En primer lugar, hablará el doctor Francisco Álvarez Caro, que es responsable de la unidad de neumología y alergia del Hospital de Cahueñes, es miembro del grupo de asma y alergia de la SPA, pero también es miembro del grupo de anafilasia de la SECA. Hablará en primer lugar y durante 20 minutos nos explicará un poco el estado de la cuestión, cómo está en este momento la COVID con los niños que tienen alergia, que tienen asma, que tienen... Bueno, los que conocemos las capacidades docentes del doctor Álvarez Caro, sabemos que muchas de las preguntas que ahora mismo están en el aire las va a responder con su presentación. De cualquier forma, como siempre puede haber dudas, contamos con el doctor Luis Moral Gil, que es coordinador del Grupo de Alergia Respiratoria y Asma de la SECA. Es responsable de la unidad de neumología y alergia del Hospital de Alicante. El tercer ponente para responder las preguntas seré yo, que intentaré dar el punto de vista de la atención primaria. Esa parte de la pediatría que está más cerca de los pacientes, más cerca de las familias, en la pediatría más asequible y donde primero se acude cuando hay un problema con respecto a la enfermedad, en el caso concreto del asma, pues con respecto a los tratamientos de base, en las exacerbaciones e incluso en algunos casos para resolver problemas sobre la inmunoterapia. Unas veces lo solucionamos nosotros y otras veces en coordinación con el hospital. A todos nosotros nos va a moderar la doctora Isabel Lostal Gracia, pediatra de atención primaria que trabaja en el Centro Arturo Este de Zaragoza y que es miembro del grupo de asma y alergia de la SPA. La verdad es que yo creo que le ha tocado la parte más difícil, irá recogiendo todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la exposición y las irá distribuyendo entre el resto de ponentes. Desde este momento pueden empezar a escribir las preguntas que quieran hacer. En la parte de abajo de la pantalla verán una dirección donde pueden empezar a ir poniendo las preguntas según vayan surgiendo, ya con la exposición del doctor Álvarez Caro. Doctor Álvarez Caro, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Soy Francisco Álvarez Caro. Lo primero, agradecer, como no, tanto a la SEICAP como a la SEPEAP la participación en este webinar y también a todos ustedes, lógicamente, por estar aquí presentes. Como no, también unas palabras de agradecimiento a Laboratorios GSK por su participación en la logística de esta sesión asimismo. Como no podría ser de otra forma, la primera diapositiva es en relación al conflicto de intereses, en el cual decir que GSK ha participado en la logística de esta sesión, pero no tiene por qué ser responsable de los contenidos que aquí se comenten. Y sin más, decir a modo general que la población pediátrica, como ya sabemos, es una población susceptible de infectarse, pero a diferencia de lo que ocurre en el adulto, la infección por COVID-19 tiene un muy buen pronóstico con una
excelente tasa de supervivencia con bajas o nulas mortalidades. Aún así, los niños suponen un reto epidemiológico importante, puesto que en ellos la positividad del virus permanece durante más tiempo, tanto en secreciones respiratorias como en secreciones digestivas. Desde un punto de vista epidemiológico, y según de acuerdo a las series revisadas, los casos pediátricos oscilan entre un 1 y un 5% de casos. Y para ratificar la benignidad de este proceso, decir que en los menores de 20 años tan solo un 2,5% de los casos aproximadamente son casos graves y un 0,2% de los casos serían críticos. Si bien en la mayor parte de las generalidades pediátricas el pronóstico va a ser excelente, va a haber algunas subpoblaciones pediátricas que tengan un posible peor pronóstico, y dentro de ellos incluiríamos a pacientes con enfermedades crónicas desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista cardiológico, pero también desde el punto de vista respiratorio. Y no solo incluiríamos la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, sino también algo que nos interesa y mucho, y es los pacientes con asma grave. Para poner de manifiesto la benignidad de este proceso, traemos aquí a colación un artículo publicado en el New England en marzo de 2020, en el cual observamos cómo aproximadamente el 40% de los casos pediátricos presentan una sintomatología bien ausente o bien paucisintomática, es decir, como una infección respiratoria de vías altas. Y a diferencia de los adultos, donde mayoritariamente predominan la fiebre y la tos, observamos cómo la tos tan solo ocurriría en un 48% de los casos y la fiebre en un 41% de los casos, lo cual pone de manifiesto, como digo, la benignidad de este proceso. Existen diversas teorías, en concreto 3, que tratarían de explicar esta benignidad del proceso a diferencia de lo que ocurre en el adulto. Y si bien tenemos que decir que ninguna de ellas contaría a día de hoy con el suficiente peso específico como para ser tenida en cuenta como algo patognomónico. La primera de estas hipótesis diría que la respuesta inmune sería menos vigorosa en los niños que en los adultos, y eso se traduciría en una cascada inflamatoria o citoquímica menor. Y es que hoy en día sabemos que la infección por coronavirus no es solo un proceso infeccioso, sino también es un proceso inflamatorio, y quizás sea este último el que haga que el pronóstico sea peor. La segunda teoría postula que una mayor interferencia viral en el tracto respiratorio superior de los niños se pudiera traducir en una menor carga viral específica del coronavirus en ellos, traduciéndose finalmente en un cuadro más benigno. Y por último, la tercera teoría postularía que la expresión del receptor del enzima convertidor de la angiotensina 2, que sabemos que es la puerta de entrada del virus en nuestras células respiratorias, se expresase de forma diferente en el tracto respiratorio de los niños que en los adultos, traduciéndose finalmente también en una menor carga viral y, por tanto, de una forma más benigna de la enfermedad. Como digo, ninguna de estas 3 teorías está claramente demostrada, pero lo que sí está claro es que la edad no es el único factor, puesto que si nosotros seleccionásemos exclusivamente los pacientes pediátricos y los pacientes graves o críticos pediátricos, tendríamos una mayor proporción cuanto más pequeño sería el niño. Habría un 10% de casos críticos en menores de un año, mientras que, por contra, a partir de los 6 años, la tasa de casos críticos oscilaría en torno al 4%. La mayor parte de los casos van a requerir un tratamiento ambulatorio y no precisarán de un ingreso hospitalario. Si bien tenemos que valorar el mismo en los menores de un mes, incluso también en los menores de 3 meses, en aquellos casos que habíamos comentado que asociasen factores de riesgo asociados, que habíamos comentado previamente, que pudiesen conllevar una enfermedad más severa, y aquellos que por sí mismos presentasen determinada sintomatología que por sí misma, independientemente de la presencia o no del coronavirus, ya conllevase un ingreso hospitalario, como pudiera ser la necesidad de oxígeno, apneas o rechazo de la alimentación. La mayor parte de las veces no va a ser necesaria la realización de pruebas complementarias. En el caso de ser necesarias por la entidad de la infección, pues estaría indicado realizar estudios analíticos, también estudios radiológicos, dentro de los cuales destacaría la radiografía de tórax y si incluso si estuviese accesible la ecografía torácica. Tenemos que tener presente que para los casos más graves pudiera ser interesante solicitar la determinación de enzimas cardíacos, puesto que sabemos que es un virus que tiene cierto cardiotropismo en este sentido, o por su componente inflamatorio, parámetros que nos puedan discernir acerca de la posible evolución hacia un síndrome hemofagocítico. En la mayor parte de las ocasiones, los parámetros analíticos van a estar normales. En aquellos casos graves pudiera destacar una linfopenia, elevación de los reactantes de fase aguda, especialmente si coexistiese con una sobreinfección bacteriana, alteración de esos enzimas cardíacos o de los dedímeros, y en las pruebas de imagen, pues las imágenes en vídeo esmerilado en la radiografía de tórax o también las múltiples consolidaciones en el TAC torácico. La mayor parte de las ocasiones van a requerir, como digo, un tratamiento sintomático y tan solo en aquellos casos de suficiente entidad que requieran un ingreso hospitalario y además, por ejemplo, se haya detectado una alteración radiológica, pudiera estar indicado el tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico que viene derivado o extrapolado de datos de adultos y, por lo tanto, no habría datos específicamente pediátricos. Dentro de los fármacos a poder utilizar, incluiríamos antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir, antivirales como el remdesivir o el interferón beta,
antipalúdicos como la hidroxicloroquina, o finalmente para los casos más graves con importante componente inflamatorio, antirreumáticos como el tocilizumab. Y ya centrándonos en el grueso de la presentación, que sería cómo afectaría el COVID-19 a los niños alérgicos, tenemos que decir que los niños alérgicos no tendrían mayor riesgo de padecer una manifestación más grave de la infección por COVID-19. Y dicho de otra forma, los niños alérgicos tendrían el mismo riesgo de contagiarse que los niños no alérgicos. Pudiéramos plantearse la duda de si deben los niños alérgicos seguir un protocolo especial o distinto del resto de la población. Y básicamente tenemos que decir que tienen que seguir las mismas medidas preventivas generales para reducir la exposición y la transmisión del COVID-19 que las recomendadas por la OMS y el CDC norteamericano para la población general. Se resumirían estas en evitar el contacto cercano con personas que pudieran padecer infecciones del tracto respiratorio, insistir en el lavado frecuente de manos durante 20 segundos con agua y jabón o 10 segundos con un gel de base hidroalcohólica, especialmente insistir en este lavado de manos después de toser o estornudar, y importante también secarse con un elemento desechable de un único uso para no favorecer la sobreinfección o la reinfección. Asimismo, se recomienda limpiar las superficies del hogar o utensilios que utilicen los niños, tanto en el hogar como en los centros escolares si estos estuviesen abiertos. Evitar compartir utensilios de cocina, como pudieran ser vasos, platos o cubiertos que puedan estar contaminados con saliva. Y si ya se hubiese desarrollado una infección de síntomas respiratorios, mantener evidentemente esa distancia mínima de 1 o 2 metros de seguridad entre las personas, cubrirse bien la boca con un elemento desechable o con el antebrazo, y para mayores de 3 años utilizar una mascarilla respiratoria para tratar de evitar en la medida de lo posible la transmisión. Tenemos que insistir también a nuestros pacientes pediátricos en intentar que no den la mano ni besos al saludar y evitar que se toquen la cara o zona de las mucosas para evitar el contagio. Si nos centramos a continuación en problemas que pueden ocurrir específicamente en nuestra consulta de atención primaria o de atención especializada, cómo no, si hablamos de la alergia, hablar de los pacientes que reciben inmunoterapia. Como todos sabemos, existen 2 grandes grupos de inmunoterapia, la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia sublingual. En el caso de la primera de ellas, de la inmunoterapia subcutánea, y en el caso de que nuestro paciente estuviese en una fase de inicio de inmunoterapia, habría que retrasar en la medida de lo posible la misma hasta la normalización epidemiológica. En el caso de que nuestro paciente estuviese en una fase de mantenimiento de la misma, habría que retrasar su administración también en la medida de lo posible, pero si ese retraso entre la dosis previa administrada y la siguiente fuese inferior a 10 semanas, se pudiera administrar la misma dosis que viene administrándose habitualmente. Si ese retraso fuese entre 10 y 12 semanas, habría que hacer un catch-up en 2 dosis, una primera dosis de un 80% y al mes ya 100% de la dosis. Si ese retraso fuese entre 13 y 16 semanas, habría que hacer ese catch-up en 3 dosis sucesivas, 60%, 80% y 100% de la dosis. Y finalmente, si ese retraso fuese mayor de 16 semanas, ya ahí sería muy interesante una buena coordinación con el alergólogo infantil de la zona para hacer un reajuste individual. En el caso de la inmunoterapia sublingual y en el caso de que nuestro paciente estuviese en una fase de inicio de la misma, si ese retraso hubiese sido menos de 7 días, no sería necesario ningún tipo de ajuste, y si hubiese sido el retraso entre 1 y 2 semanas, habría que reducir una pulsación por cada 5 días de retraso de la misma. En el caso de que el paciente estuviese en una fase de mantenimiento y el retraso fuese de menos de 2 semanas, no sería necesario ningún tipo de ajuste. Si el retraso fuese entre 2 y 4 semanas, el ajuste de dosis consistiría en reducir una pulsación por cada semana de retraso, y si ya se hubiese retrasado la dosis más de 5 semanas, habría que reiniciar esa pauta. Habíamos comentado que dentro del asma y la alergia, los pacientes susceptibles de presentar un cuadro más severo serían aquellos pacientes que tuviesen un asma grave. ¿Y qué entenderíamos por asma grave? Pues si seguimos las indicaciones de la SEICAP y de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, serían susceptibles de presentar asma grave nuestros pacientes pediátricos que hubiesen requerido en el último año 2 o más ciclos de corticoides orales, corticoides inhalados a dosis medias junto con otra medicación controladora, bien sean antileucotrienos o beta-2-agonistas de acción prolongada, para el control de su asma de forma habitual, si hubiese requerido dosis altas de corticoides inhalados, o si hubiese utilizado 2 o más envases de broncodilatadores de acción corta, salbutamol o terbutalina en el último año. Asimismo, pudieran ser susceptibles de presentar un asma grave aquellos que no respondiesen a un tratamiento convencional optimizado o lo hiciesen con muchos efectos secundarios, o aquellos de que a pesar de no presentar crisis muy frecuentes, sí que las presentasen de especial entidad o gravedad, es decir, aquellos que hubiesen requerido 2 o más hospitalizaciones en el último año por asma, o aquellos que tengan exacerbaciones puntuales, pero con la suficiente gravedad como para poner en riesgo la vida del paciente o afectar de forma significativa la calidad de vida del mismo. Asimismo, no podemos olvidar que estarían incluidos dentro de los pacientes con asma grave, independientemente del control que tengan en el momento actual, aquellos pacientes que reciben terapia biológica, en pediatría mayoritariamente representada por 2 fármacos, omalizumab y mepolizumab,
y también pudiéramos tener algún subgrupo poblacional de asmáticos que requieran tratamiento antineutrofílico, en este caso macrólidos de forma regular. Como han visto ustedes, el calificar o no el asma grave depende en gran medida de la dosis de corticoide inhalado que reciba el paciente de forma habitual o de mantenimiento. Y tenemos que tener presente que no es lo mismo la dosis para determinados corticoides ni para determinados pacientes. En este sentido, si nosotros seleccionásemos pacientes pequeños, menores de 12 años o 40 kilos de peso, las dosis medias de budesonida serían entre 200 y 400 microgramos al día y las de propionato de fluticasona entre 100 y 250. Para pacientes mayores, generalmente de 12 años o de 40 kilos de peso, las dosis medias de budesonida serían entre 400 y 800 microgramos diarios y de propionato de fluticasona entre 250 y 500 microgramos. Por lo tanto, es muy importante saber a qué paciente le estoy dando el corticoide y qué corticoide estoy dando a cada paciente. Y ahora pasaremos a responder algunas también de las preguntas que se nos pueden plantear en nuestra práctica clínica habitual o nuestro quehacer diario. La primera de ellas es si se debe continuar con la medicación inhalada de mantenimiento, bien sean corticoides inhalados o tratamientos combinados, que tuviese pautado el paciente previamente. La respuesta clara es que sí, se debe mantener dicha medicación, no se debe ni reducir ni retirar la misma. En el caso de que nuestro paciente tenga la mala suerte de presentar una exacerbación respiratoria, ¿qué dispositivo utilizar? Pues en este sentido, todo apunta a que se debe utilizar una cámara espaciadora y reservar exclusivamente los tratamientos nebulizados para casos muy seleccionados y que sea estrictamente necesario e imprescindible por el riesgo de contagio del personal que pueda estar rodeando al paciente. Asimismo, en el caso de que ya se hubiese presentado una exacerbación, ¿se pudiera mantener la medicación de mantenimiento que tuviese pautado el paciente durante esa exacerbación, tanto en el hospital como en el domicilio? Pues la respuesta también es afirmativa. Se pudiera mantener, independientemente de si se tratase de un corticoide inhalado o un tratamiento combinado, dicha medicación de mantenimiento. Por otro lado, si presentase nuestro paciente una exacerbación respiratoria y fuese de tal entidad que en condiciones normales hubiese requerido corticoterapia sistémica, bien sea parenteral o oral, pudiéramos administrarla con normalidad, la respuesta también es afirmativa. Se pudiera prescribir sin problema siempre que la entidad de la crisis lo requiera. Por otro lado, si el paciente estaba con terapia biológica, o omalizumab o mepolizumab, puede continuar la administración de la misma. También no debemos modificar dicho tratamiento. Se pudiera administrar, de hecho, tanto a nivel hospitalario como, tanto para ambas medicaciones, en tratamiento domiciliario, que estaría aprobado para ambas. Mientras dure esta pandemia, ¿debemos realizar espirometrías o pruebas de función pulmonar a nuestros pacientes? Pues la GINA postula que se debe evitar en la medida de lo posible la realización de estas pruebas de función pulmonar, salvo casos muy seleccionados, en los cuales vaya a suponer un cambio de actitud terapéutica. Y esto, en principio, en casos pediátricos va a ser en muy pocos casos. Y en el mismo sentido, no solo la GINA, sino que también se posiciona la American Thoracic Society y también el grupo de consenso de expertos chinos que teóricamente debiera tener y tiene más experiencia en el manejo de los pacientes con COVID-19. Y sí que insisten en el caso de ser imprescindible la realización de esa prueba de función pulmonar, hacerla con las medidas de protección personal pertinentes y asimismo dotando al espirómetro de los filtros necesarios para evitar la contaminación del mismo. Si pasamos a plantear preguntas acerca de posibles implicaciones en la rinitis alérgica, la primera que se nos puede plantear es si debemos continuar con la medicación intranasal, generalmente corticoterapia, que tuviera pautado nuestro paciente previamente. Y la respuesta es claramente también afirmativa. Debemos mantener dicha terapia intranasal. Y no solo se posiciona así la GINA, sino que también la EACI, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, postula y se posiciona en el sentido de que no se debe retirar la medicación intranasal con corticoides en el paciente con rinitis alérgica y se debe mantener, por tanto, el tratamiento de la misma. Y a su vez, comunica datos no publicados, pero sí comunicados personalmente por un doctor chino, Yadong Gao, de 40 casos específicamente pediátricos con COVID-19 que tuviesen rinitis alérgica. Y un tercio de esos 40 pacientes habían presentado, o precisado, mejor dicho, corticoterapia intranasal con regularidad. Y observó cómo no había diferencias ni en la severidad ni el pronóstico del COVID-19 en aquellos pacientes que habían recibido esa corticoterapia intranasal. Por lo tanto, no existe indicación para retirar la misma. Va a haber también muchos pacientes que tengamos con rinitis alérgica que estén a tratamiento con antihistamínicos orales. Y se puede plantear la duda si podemos seguir con dicho tratamiento. Y, por supuesto, podemos seguir sin ningún tipo de problema. Los antihistamínicos orales no interferirían en ningún caso con el funcionamiento del sistema inmune. También podemos plantearnos si durante esta pandemia sería conveniente realizar pruebas alérgicas, in vivo o in vitro, es decir, prick test o IgE específica durante la infección o durante la pandemia por COVID-19.
y la lógica diría que sería recomendable evitar su realización hasta la normalidad epidemiológica y, salvo que sea estrictamente necesario, la realización de la misma, y evitar el alergeno sospechoso desencadenante de la reacción alérgica hasta que se confirme o se descarte la sensibilización al mismo. Como vemos, gran parte de nuestro trabajo, como ya seguramente estamos experimentando en nuestras propias carnes, va a pasar a ser un trabajo de teleconsulta. ¿Y qué tendríamos por esa teleconsulta? Pues obtener información del paciente, recopilarla electrónicamente a distancia y, tras haber emitido una valoración personal, emitir un juicio clínico. Y podemos preguntarnos si existe suficiente evidencia a día de hoy como para recomendar la teleconsulta en el asma. Y la base de datos Cochrane dice que, si bien no existe suficiente evidencia para recomendarla en casos de asma leve, sí que existe beneficio, especialmente en aquellos casos de asma más severo que tengan un riesgo incrementado de admisiones o de ingresos hospitalarios. ¿Y qué podemos obtener de la teleconsulta? Pues en primer lugar podemos obtener cómo se encuentra controlado el asma en nuestro paciente, puesto que para eso sabemos que disponemos de diversos cuestionarios clínicos, por ejemplo, el Asthma Control Test, que aquí ven reflejado en la diapositiva, donde 19 o menos puntos en este cuestionario pudieran indicar que el asma no estuviese bien controlado. También tenemos otros tipos de cuestionarios de control del asma, como el cuestionario CAN, recomendado por la guía GEMA, la Guía Española de Manejo del Asma, donde 8 más puntos pudieran indicar también que el asma no tuviese un buen control. Pero no solo tenemos información telefónica o en la teleconsulta acerca del control del asma, sino también acerca de si nuestro paciente presenta una buena adherencia o correcta adherencia al tratamiento inhalado. Para eso tenemos cuestionarios como el cuestionario TAI, que si bien es específicamente de adultos, se podría también hacer una extrapolación a los niños, haciéndonos una idea de cómo adecuada es la adherencia a la terapia de mantenimiento de nuestros pacientes de nuestra consulta. Además del control, además de la adherencia, tenemos que también recalcar en la teleconsulta un plan de actuación, que pasaría lo primero por indicar a las familias qué circunstancias les deben de alarmar, puesto que pudieran indicar que el paciente pudiese estar experimentando una exacerbación respiratoria. Y eso pasaría por reconocer los aumentos de tos, de sibilancias o de dificultad respiratoria como un posible desencadenante asmático, así como la opresión torácica. Si el paciente estuviese realizando flujo respiratorio máximo, pues evidentemente una disminución en el mismo también lo pudiera indicar. No solo tenemos que instruir a las familias en el reconocimiento de la exacerbación, sino también en el inicio terapéutico de la misma, indicándole la dosis y el intervalo correspondiente de beta-2 agonista de acción corta a recibir e incluso la dosis de corticoterapia oral en caso de ser necesario, reforzando la idea de mantener la terapia de mantenimiento. Debemos asimismo indicarle que tras una hora tras la administración de esa terapia de rescate debe reevaluar al paciente. En el caso de que haya tenido una respuesta favorable, continuar con la prescripción del broncodilatador cada 4 o 6 horas y en el caso de no haber obtenido una respuesta favorable, buscar una asistencia sanitaria, bien sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito ambulatorio. Por otro lado, la Journal of Allergy and Clinical Immunology ha establecido recientemente una serie de recomendaciones para tratar de organizar una consulta de alergia pediátrica o de alergia infantil en general. Lo primero que recomienda es no disminuir ninguna terapia de mantenimiento mientras dure esta pandemia. Lo segundo, considerar priorizar la asistencia a los pacientes de mayor riesgo, teniendo en cuenta que los niños en general tienen un buen pronóstico e incluso los niños asmáticos en general también tendrían un buen pronóstico. Insiste en que habría que testar la presencia de coronavirus en todo paciente que esté experimentando un peor control de su asma y asimismo, en función de la gravedad de esa exacerbación, valorar, hacer un riesgo-beneficio en cuanto a la valoración presencial o virtual de esa exacerbación respiratoria. Recomienda posponer cualquier visita presencial o cara a cara en pacientes con un asma leve, moderado o bien controlado. Posponer cualquier visita física para pacientes con asma de cualquier severidad que hayan estado bien controlados en los últimos 6 o 12 meses, incluyendo aquellos pacientes que no hayan necesitado asistencias a urgencias, incluyendo aquellos pacientes que hayan necesitado menos de un ciclo de corticoides orales o menos de una hospitalización en los últimos 6 meses o menos de 2 exacerbaciones en el último año. Y priorizar la asistencia virtual para aquellos pacientes con asma de cualquier severidad, pero que hayan requerido visitas a urgencias por exacerbaciones en los últimos 3-6 meses, hayan requerido 2 o más ciclos de corticoides orales durante ese periodo de tiempo, o hayan requerido un incremento de dosis en su medicación de mantenimiento en el mismo intervalo de tiempo. Y ahora se nos complica también algo más la cosa, puesto que no solo tendríamos la infección por COVID-19, sino que va a haber muchos de nuestros pacientes que tengan rinitis polínica, rinitis alérgica, y que a lo largo de esta primavera puedan ver empeorado su control. Y para eso la SEICAP ha emitido una serie de postulados que tratan de diferenciar ambas entidades, lo hacen con relativa claridad,
tenemos que tener presente que, lógicamente, no son patognomónicos esos síntomas a veces se pudieran solapar. Pero la rinitis alérgica se caracterizaría mayoritariamente por la presencia de estornudos, congestión nasal, mucosidad transparente, picor nasal, picor ocular e incluso pudiera asociar sibilancias, asma. Por contra, el COVID, en la mayor parte de los casos, pudiera presentar fiebre o tos seca y la dificultad respiratoria no tendría por qué ser con sibilancias, sino que pudieran aparecer, por ejemplo, crepitantes u otros datos a la exploración. Durante esta primavera tendremos que indicar a nuestros pacientes, lógicamente, unas medidas de control ambiental que conozcan a qué polen se encuentran sensibilizados y cuáles serían las mejores medidas para tratar de evitarlo, como por ejemplo ventilar la casa, sobre todo a primera hora de la mañana, intentando permanecer con las ventanas cerradas, sobre todo por la noche. En el caso de tener que desplazarse de forma obligatoria, pues intentar hacerlo en un vehículo, con las ventanillas subidas y con los filtros antipólenes correctamente instalados. Y en el caso de ser un desplazamiento a pie, pues hacerlo con gafas de sol o con mascarillas faciales específicas con filtros homologados para evitar el contacto del polen con las mucosas respiratorias. Pero muchas veces nuestros pacientes van a necesitar tratamiento también farmacológico, no solo inmunoterápico, sino la mayoría de ellas, sin duda alguna, farmacológico. Y la farmacopea en este sentido destaca los antihistamínicos orales y la corticoterapia intranasal. Para los primeros de ellos, los antihistamínicos orales, recalcar que los de primera generación ya no están indicados en el tratamiento de la rinitis alérgica, siempre que esté disponible un tratamiento de segunda o tercera generación. Y en relación a la corticoterapia intranasal, decir que sin duda alguna sería también el fármaco quizás más eficaz en el tratamiento de la rinitis y especialmente para algunos síntomas en los cuales los antihistamínicos a veces no son tan efectivos, como por ejemplo pueda ser la obstrucción nasal. Y finalmente, para concluir, también decir dos palabras acerca de niños alérgicos que puedan no ser alérgicos a neumoalergenos. En ese sentido pueden ser alérgicos a trofoalergenos o a alergenos medicamentosos. Y en ese sentido se recomienda diferir la iniciación o el incremento de dosis en todos aquellos casos de pacientes que estén sometidos a inducciones de tolerancia oral, diferir la realización de pruebas de exposición controlada a alimentos o medicamentos que no sean puramente imprescindibles, y también comentar muy brevemente dos palabras acerca de la dermatitis atópica. Y en este sentido seguimos las indicaciones de la European Task Force on Atopic Dermatitis, que recalca priorizar la asistencia presencial para los casos severos, y nos interesa mucho puesto que recalca muy especialmente en lactantes o pacientes que tengan gran afectación de la superficie corporal e historia de sobreinfección tanto viral como bacteriana de su eczema. Recomienda continuar con las medicaciones tópicas, bien sea corticoterapia o inhibidores de la calcineurina que estuviese prescrito en ese paciente, o incluso medicaciones inmunomoduladoras sistémicas que estuviesen prescritas. Y en este sentido apunta que, si bien a día de hoy la mayor parte de los pacientes estarían prescritos, tendría como prescripción la ciclosporina como tratamiento inmunosupresor para los casos más graves, recalcar que existiría el dupilumab, un anticuerpo monoclonal frente a la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que inhibiría selectivamente la inflamación TH2, a diferencia de la ciclosporina, y por lo tanto tendría un potencial teórico de menor riesgo de sobreinfección viral, y quizás pudiera ser interesante. Y sin más, finalizar agradeciéndoles una vez más a todos ustedes su presencia en esta conferencia virtual, deseando que una mínima parte de nuestros pacientes tengan un COVID-19 y la mayoría tengan una estación polémica 2020 bien controlada. Muchas gracias. Empezamos pues ahora con el turno de preguntas. Muchas gracias, doctor Álvarez. Para dar tiempo a que empiecen las preguntas, vamos a comenzar este turno de preguntas con una dirigida al doctor Luis Moral, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria de la SEICAP, sobre coordinación de niveles asistenciales. Es importante siempre la coordinación primaria especializada, pero más en estos tiempos que nos tenemos que reinventar. ¿Qué nos puedes decir, Luis? ¿Cuál es el camino de ruta? ¿Qué tenemos que seguir? ¿Qué consejos nos das? Bueno, buenas tardes. Estamos todos aprendiendo a marchas forzadas a atender a los pacientes a distancia y sin verlos, y vamos a tener que también aprender a relacionarnos de esta manera. Bueno, esto no es tan distinto, ¿no? Porque con los compañeros pues ya teníamos cada uno en su ámbito diversos canales de comunicación, a veces más fáciles, a veces menos, a veces facilitados también por el sistema sanitario en el que estamos, o más o menos, pero bueno, siempre al final es el trato personal. Entonces, siempre es importante, y ahora mucho más, porque el paciente está en medio y está un poco apartado, ¿no? Está cerrado en su domicilio, lejos de nuestro control, como estamos acostumbrados, y bueno, cualquier duda que surja está claro que tenemos que comunicarnos. Pues con métodos más tradicionales, entre comillas, como es el teléfono, el correo electrónico o otros medios, y con estos más
más actuales o que nos estamos entrenando más de golpe, que es con la videoconferencia. Dependerá de cada sitio, desde luego. No tengo una respuesta para todos. Sí, será un camino que tendremos que hacer. Una pregunta para ti, Javier. ¿Qué nos puedes recomendar sobre la vacunación de la gripe en el niño con el asma? ¿Te parece razonable que vacunemos a todos los niños del asma? No solo razonable, sino conveniente, independientemente del nivel, a partir de los 6 meses. No solamente al asma grave o al asma de mal control, sino a todo el niño que tenga asma. ¿Qué nos puedes aconsejar de cara a la próxima temporada, que también va a compartir con coronavirus? Bueno, yo igual me alegro que me hagas esta pregunta, porque en el momento en que estamos, el estado de la cuestión, la verdad es que la vacunación antigripal no ha mostrado eficacia en la prevención de las exacerbaciones en esto. Otra cosa es que la mayoría de las comunidades autónomas y generalmente los grupos, la GEMA, la GINA, tal, recomienden un poco desde el punto de vista coste efectivo, y aunque no va a provocar el virus influenza más exacerbaciones de asma, lo que sí hacen los rinovirus y el virus sincitial respiratorio, que está demostrado, el virus de la influenza no lo va a provocar, pero sí es cierto que al menos en niños con asma moderada y grave se recomienda un poco como coste efectivo, es decir, no produce más asma, pero sí que va a producir menos respuesta a los tratamientos y sí que va a producir más complicaciones del asma. Entonces, en principio, yo creo que seguirían las recomendaciones de las grandes guías del asma. Sí, se nos plantea esta duda porque como este año vamos a coincidir probablemente coronavirus con gripe, entonces por si podíamos minimizar de alguna manera el impacto de la gripe y por lo menos pues prevenir, porque de momento vacuna para el coronavirus no vamos a tener. Entonces lo que has comentado, ¿no? Sobre todo el niño con asma grave y de mal control, esté bien vacunado. Sí, incluso en asma moderada. Lo que tenga que ver el virus de la influenza junto con el COVID y el asma, todavía no tenemos ningún experto y que yo sepa no hay ninguna publicación en este momento de qué es lo que va a pasar. Tenemos que ir aprendiéndolo con el tiempo. Pero por ahora sabemos lo que sabemos y esa es la actitud. De cualquier forma, que si los servicios autonómicos aconsejan dentro de sus programas vacunar a todo tipo de niños con asma, aunque sea leve, de la gripe, como no sabemos la respuesta, pues parece correcto, parece bien, pero lo que sabemos actualmente es que no se ha demostrado eficacia en la prevención de esas exacerbaciones del asma con la vacuna de la. Muchas gracias. Realmente es un tema que tenemos que ir aprendiendo. No conocemos hasta ahora lo que está ocurriendo. Doctor Álvarez, la verdad es que la presentación nos ha parecido que ha sido muy práctica, muy clara, pero sigue habiendo preguntas si queremos reforzar algún tema. Los pediatras estamos haciendo mucha consulta telefónica, nos consultan los pacientes con síntomas respiratorios, aunque ya nos has expuesto qué es lo que nos puede orientar más a que sea un cuadro alérgico o una infección por coronavirus. Si consultan por rinitis, tos, la ausencia de fiebre o la presencia de prurito nos puede más bien orientar y dejarnos tranquilos de que ese niño tiene un cuadro alérgico, que no tiene un coronavirus. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Bien, es una pregunta muy interesante. En este sentido, yo no me fiaría de la presencia o ausencia de la fiebre, puesto que habíamos visto que en un porcentaje muy importante de casos la infección por coronavirus en la edad pediátrica cursaría de forma sintomática, sin fiebre, o paucisintomática, es decir, en la cual, aunque tuviese síntomas respiratorios, estuviese ausente de fiebre. Sí que en el sentido de la presencia del prurito nasal o los estornudos, sí que desde mi punto de vista pudieran ayudar más a diferenciar la presencia de una rinitis alérgica de un cuadro por COVID-19, puesto que se presentarían con mucha mayor frecuencia, desde mi punto de vista, en la presencia de una rinitis alérgica, bien sea polínica actual o persistente perenne por ácaros, que en la infección por el COVID-19. Por lo tanto, como respuesta, diría que la fiebre no sería un dato en el cual yo me fiaría mucho por su ausencia en muchos casos en las infecciones pediátricas,
pero sí que la presencia del prurito nasal o los estornudos sí que me harían decantarme mucho más hacia la presencia de una rinitis alérgica que frente a una infección por COVID-19. Muy bien, muchas gracias, doctor Álvarez. Nos está entrando una pregunta, viene de Asturias, sobre biológicos. Doctor Moral, le hago la pregunta. Dicen, ¿cómo se explica que un niño con tratamiento con biológicos se considere de riesgo cuando decimos que es bueno en teoría no tener una inmunidad fuerte y una parte del tratamiento son los biológicos? Se lo he leído textualmente. No sé si se ha entendido bien. El papel de los biológicos. Pues no sé si lo he entendido tampoco bien del todo. En todo caso, el tratamiento biológico con biológicos está encaminado a controlar el asma grave que no se controla de otra manera. En principio, no tiene mucho que ver con la inmunidad del paciente. Tiene que ver con la gravedad de su asma y con la dificultad para controlarlo con otros fármacos de primera o segunda línea. Entonces, hoy por hoy, todo fármaco biológico no es un inmunosupresor. El omalizumab claramente no lo es. Y el mepolizumab tampoco. Entonces, son fármacos que hoy por hoy se recomienda mantener su tratamiento durante la pandemia. Sí que es verdad que con todas las dudas que tenemos y con tanto que tenemos todavía que aprender, las guías, que están todavía muchas veces en prensa, están sin publicar, están online, están recomendando que en pacientes con enfermedad activa por COVID se suspenda transitoriamente el uso de biológicos e incluso la inmunoterapia. Todo esto se hace con un criterio puramente precautorio, no porque se sepa que realmente les puede perjudicar o no. Pero en todos los demás pacientes que están llevando su tratamiento habitual, no se recomienda hacer cambios y por lo tanto los fármacos biológicos se tienen que mantener, en principio no tienen que actuar, no actúan ni fortaleciendo ni disminuyendo las defensas del paciente, sino que actúan sobre dianas concretas que ayudan a controlar el asma. Sí, muchas gracias. La verdad es que muchas veces hay que utilizar la prudencia y el sentido común. Continuamos con preguntas. Nos preocupa la hipoxemia en los cuadros con crisis asmáticas graves. Esta pregunta nos la podría contestar el doctor Pellegrini, también nos podría contestar el doctor Álvarez. ¿Qué hacemos cuando viene a un centro de salud un niño con una crisis de asma grave en hipoxemia? Sabemos que hay que evitar aerosoles. ¿Cómo nos podemos manejar en estos casos hasta que lo traslademos al hospital? Bueno, empiezo yo, como está en el centro de salud, cuando llegue al hospital ya lo cogerá el doctor Francisco Álvarez. Sí. Desde luego, las crisis de asma grave, mientras que las crisis leves se pueden tratar en casa, las leves moderadas en los centros de salud, las crisis de asma graves se deben tratar en el hospital. Pero desde el centro de salud tenemos que estabilizar al niño, tenemos que poner el tratamiento, mientras se manda al hospital en un transporte adecuado. Tenemos que acostumbrarnos a dejar de nebulizar. No está demostrado, incluso por las últimas publicaciones, que en exacerbaciones graves de asma tenga ninguna ventaja la nebulización sobre el MDI con cámara. Necesita oxígeno. Entonces habrá que meter el salbutamol inhalado, habrá que meter el bromuro de hipratropio, y puede ir con su oxígeno puesto en gafas, directamente hacia el hospital y con el control necesario de una crisis grave, con 10 pulsaciones de salbutamol, 2,4 de bromuro de hipratropio, y con el oxígeno que necesite para mantener una saturación en los mejores niveles posibles y que llegue al hospital en los mejores niveles posibles. Pero si ya no tiene mucho sentido la nebulización, y yo creo que los que estamos metidos dentro del asma llevamos mucho tiempo intentando decirlo, y yo he tenido una lucha de años con mis residentes para intentar hacer que los niños, cuando vayan al hospital, primero hayan intentado tener su plan de acción en casa, y que lleguen allí cuando no hay más remedio, si es por la noche y no tiene el centro de salud abierto. Claro, si al llegar allí los nebulizan, hemos hecho un negocio fatal.
tenemos que acostumbrar a los niños a utilizar su cámara y sus inhaladores. Sí, tenemos que utilizar todos los mismos criterios. Sí, tienes razón. Doctor Álvarez, ¿nos puede aportar? Sí, yo en ese sentido comparto totalmente la exposición del doctor Javier Pellegrini. Diría que una vez que llegase al hospital mantendría incluso en las crisis graves el tratamiento inhalado y reservaría el tratamiento nebulizado para casos muy seleccionados en los cuales ya la gravedad de la crisis fuese increciendo y no respondiese a las medidas habituales. Y en el caso de precisar esa nebulización, porque, por ejemplo, el esfuerzo respiratorio del paciente ya no fuese el suficiente como para recibir la medicación inhalada, hacerlo lo primero con las medidas de protección personal adecuadas para intentar el contagio de uno mismo, sería muy importante, y si se dispusiese una habitación especial, idealmente con presión negativa para esas circunstancias, que sé que va a ser muy complicado que exista, pero de hacerlo, lo ideal sería hacerlo en una habitación con ese tipo de características. Pero recalcar lo primero, lo que dijo el doctor Javier Pellegrini, en el sentido de que la medicación en cámara de inhalación sería al menos igual de efectiva que la nebulización, sin el riesgo de contagio del personal adyacente, y en el caso, insisto, de que sea imprescindible la nebulización, lo haría con las medidas de protección personal adecuadas para intentar evitar el autocontagio. Bien, muchas gracias. Nos entra una pregunta. ¿Puede mencionar tipos de descongestivos nasales en niños y edad mínima para su uso? ¿Nos la puede contestar? Pues Luis, nos comentas qué descongestivos empleamos para niños o qué tratamiento es más adecuado para la sintomatología nasal, rinitis. Yo no suelo usar descongestivos nasales en niños. Es complicado, tiene efectos secundarios, tienen riesgo de que se aficionen porque tiene un efecto muy rápido, muy interesante, y entonces, pues, bueno, se puede recurrir a esta medida fácil y luego tener, pues, una rinitis dependiente de descongestivos y luego los efectos sistémicos, por supuesto. Entonces yo realmente no los uso en niños, no los uso. Tal vez tendría que tener un paciente ya adolescente y con una congestión muy importante que necesita un alivio, aunque sea para empezarle a ayudar con otros fármacos, hablando de una rinitis alérgica, pues con corticoides nasales, si la obstrucción es tal que realmente no puede casi ni aplicárselos, pues podría ser transitoriamente, ¿no? Pero yo no utilizo los descongestivos nasales en niños, ni orales ni nasales, realmente. Continuamos con las preguntas que nos contesta el doctor Álvarez sobre los dispositivos de polvo seco. Es una asignatura pendiente que tenemos los pediatras. ¿Sería conveniente que los niños a partir de 6 años que ya son capaces de utilizar dispositivos de polvo seco, los tratamientos de fondo se utilizaran mejor que con MDI y con cámara, puesto que realmente un dispositivo de polvo seco es más fácil de manejar, el mantenimiento es mucho más sencillo? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué nos recomiendas a los pediatras? Bien, gracias por la pregunta. Yo entiendo la terapia inhalada en el asma como un traje a medida, en el sentido de que se tiene que utilizar el traje que mejor se adapte a cada paciente. Y si bien es cierto que los dispositivos de polvo seco se pudieran administrar perfectamente a partir de los 6 años, puesto que la capacidad inspiratoria del paciente ya le permitiría liberar la medicación, me parece que tiene ciertas ventajas, como puede ser la portabilidad, también quizás a lo mejor el menor estigma que pueden sentir algunos pacientes por dejar de utilizar la cámara espaciadora, pero quizás incluso más importante que el tipo de dispositivo, asumiendo las ventajas que habíamos comentado de portabilidad y de facilidad de uso de los dispositivos de polvo seco, hay que ver si el paciente es capaz de realizar adecuadamente esa técnica de inhalación. Me parece muy bien su prescripción a partir de los 6 años, pero siempre que una vez hayamos comprobado previamente nosotros en la consulta físicamente, bien el pediatra hospitalario o el pediatra de atención primaria, es decir, el médico que le esté prescribiendo ese tipo de dispositivo, el que es capaz de hacerlo, ¿de acuerdo? Cada dispositivo tendría sus ventajas y sus inconvenientes. Y si el paciente con 6 o 7 años no fuese capaz, por las circunstancias que fueran, de realizar esa técnica de inhalación, no pasaría nada por continuar con la cámara espaciadora. Si el paciente lo sabe hacer y lo puede hacer, pues yo recomiendo, por supuesto, por su facilidad de portabilidad, utilizar esos dispositivos de polvo seco como terapia de mantenimiento. Si lo que estuviésemos hablando también es de una terapia de rescate, tenemos que tener presente que en una exacerbación, si bien en condiciones normales a lo mejor el paciente tiene el flujo inspiratorio suficiente como para activar ese dispositivo, quizás en una inspiración no pueda tener a lo mejor
ese flujo inspiratorio suficiente como para liberar la medicación. Y para la exacerbación, yo quizás en niños de 6 años seguiría manteniendo la cámara espaciadora con el Meter Dose Inhaler. Y reservaría el polvo seco para el mantenimiento cuando sé que el niño tiene un flujo inspiratorio suficiente como para liberar esa medicación. Y reservaría el polvo seco de rescate para los niños ya más mayores, que aún con menos flujo por una saturación sean capaces de liberar esa medicación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos la puede contestar, yo creo que el doctor Moral, también yo creo que el doctor Pellegrini nos podrá aportar, sobre las manifestaciones cutáneas en los niños que nos consultan por teléfono. El coronavirus también se ha relacionado con manifestaciones cutáneas y nos preocupa que algunos de los síntomas que nos cuenten los pacientes puedan corresponder a coronavirus y no a un cuadro alérgico. ¿Qué pregunta les tendríamos que hacer para poder un poco orientarnos a ese tipo de exantema que podría ser dentro de la limitación que valorar un exantema por teléfono? Bueno, empiezo yo si quieres, Javier, y luego matizas tú. Pero vamos, lo que se está viendo, claro, estamos radiografiando desde el primer momento todo lo que le pasa a un virus nuevo y le pasa muchas cosas que ya sabíamos con otros virus, sobre todo en niños. Y es que pueden tener exantemas, además de muchos tipos, incluidos los urticariales, que pueden ser los que planteen dudas con un problema alérgico. Claro, ante una urticaria aguda, pues si no hay un desencadenante claro, siempre sospechamos que puede estar desencadenada por una infección vírica. Siempre lo hemos pensado así y debe ser así. Pero es un dato tan inespecífico que no orienta realmente al tipo de infección, al tipo de virus. Cualquier virus y, por supuesto, cualquier nueva alergia puede manifestarse como una urticaria. Y luego la enorme cantidad de exantemas y de manifestaciones cutáneas que se están describiendo con esta enfermedad, pues se solapan con otros muchos cuadros que pueden ser causantes o pasar por ahí, como le pasa muchas veces a los fármacos que son inculpados de exantemas cuando ellos solo pasaban por ahí. Entonces, es difícil, siempre podemos apoyarnos en imágenes que nos manden los pacientes, pero más importante creo yo que la manifestación cutánea va a ser el resto de manifestaciones, ¿no? Y su gravedad. Sí, la verdad es que sí, cuando nos consultan por exantemas es complicado solo por teléfono. Sí, muchas gracias por la aportación. Entra una pregunta que, aunque ya lo ha contestado el doctor Álvarez en la presentación, pero yo creo que es importante remarcarla y la voy a leer. Respecto al tratamiento de mantenimiento con corticoides inhalados y montelukast en el niño menor de 3 años por bronquitis de repetición, ¿se debería mantener o se procedería a suspender tras la mejoría de estos procesos en los meses de verano y más ahora que están sin asistir al colegio y a guarderías? Doctor Álvarez, aunque ya nos lo has contestado, ¿nos podrías insistir? Sí, yo en ese sentido recalcaría que mientras dure esta pandemia, independientemente de si el paciente acude a guardería o no acude a guardería, o digamos tenga un ambiente infeccioso que le rodee más prevalente o menos prevalente, yo mantendría cualquier terapia de mantenimiento, bien sea inhalada o bien sea oral, durante la misma. No vería indicación para hacer descensos terapéuticos. Es decir, hacer un descenso terapéutico siempre habría tiempo más adelante. Lo que no sería interesante es que empeorase su control de asma durante esta pandemia. Por lo tanto, la recomendación sería siempre mantener. Y en el caso de tener que hacer algo porque el paciente no estuviese bien controlado, sería incrementar o subir escalones terapéuticos hasta lograr ese control. Pero una vez alcanzado ese control, mantener la dosis. En relación con lo que acaba de comentar, doctor Pellegrini, ¿le parece que los pediatras de atención primaria tenemos como un poco de miedo a la utilización de los vetados de larga y que tendemos a derivar a los pacientes en el caso de que necesitemos ya subir de escalón para su control? ¿O cree que es conveniente que los pediatras de primaria, los vetados de larga asociados a corticoides, los utilicemos de forma habitual si el niño necesita este nivel de tratamiento? Yo desconozco si los pediatras de atención primaria tienen más respeto o no tienen más respeto, pero a la utilización de los tratamientos combinados. Pero está claro que tiene su lugar y su puesto y su sitio. Y yo plantearía en el escalón 3-4 del asma cuando el niño no puede ejercer de niño.
Me explico. Yo no hay frase, y pienso que como yo, muchísimos pediatras, no hay frase que más odie que ir paseando por la calle y oír: Rubén, no corras que te da la tos. Yo creo que Rubén tiene que correr, tiene que hacer lo que hacen los niños, tienen que jugar, tienen que tal, y tenemos un arsenal suficientemente potente para que Rubén, Carmencita, el otro puedan correr y puedan hacer su vida normal. Es decir, desde el momento en que un niño no puede ejercer de niño, porque no puede correr, porque tiene que jugar de portero, porque no es capaz de jugar de delantero, que la tos no le deja descansar, no le deja dormir, no le deja de tal, tienes que subir un escalón de asma. Y en el escalón de asma, pues te planteas desde la utilización de doblar el corticoide que tenía o seguir con unas dosis bajas y meter un vetador de gas. Entonces, como decía antes el doctor Álvarez, claro, tenemos que individualizar, tenemos que ver los niños que son, los padres que tiene, y en todo caso el escalón de asma es el que es, tenemos que acostumbrarnos a seguir los protocolos como están, porque nuestra única misión con respecto al tratamiento de fondo del asma es que el niño pueda ejercer de niño, el niño pueda correr, pueda jugar y pueda actuar normalmente, pueda dormir por la noche. Yo lo tengo claro, no pienso que en pediatría de atención primaria haya miedo a hacer tratamientos combinados. Si ha habido algún estudio sobre esto, yo lo desconozco. Pero de todas formas, creo que es misión de todas las sociedades pediátricas que tenemos relación con el asma de seguir potenciando la formación en asma de todos los profesionales a todos los niveles. Preguntaban sobre por qué suspender la inmunoterapia en un momento en que es conveniente que el niño esté bien controlado. Doctor Moral, ¿qué es lo que nos puede comentar? Sí, mira, yo también me alegro de que me hagan esta pregunta, porque es verdad lo que ha puesto el doctor Álvarez, que son las recomendaciones que puso en la página web de SEICAP sobre inmunoterapia, que dan un poco al principio, ¿no? Y en esto las cosas se quedan un poco enseguida desfasadas. En esa fase inicial estábamos en plena escalada de casos, que no se sabía dónde íbamos a llegar, se empezó en estado de alerta, nadie se movía y todo el mundo respondió, y realmente en ese momento pues se priorizaba el que todos los pacientes y los niños en particular no salieran de sus casas ni tuvieran que asistir a los centros sanitarios si no es verdaderamente imprescindible. Conforme va pasando el tiempo, tenemos la noción de que esto no va a ser una situación de un mes o dos. Es una situación que se va a mantener fácilmente un año, o decir una cifra razonable, con subidas y bajadas. Entonces, los tratamientos ya establecidos, como es la inmunoterapia, no deberían suspenderse. En cuanto a alargarse o no los plazos, pues va a depender mucho de la situación del paciente, de su cercanía o no al centro sanitario y de cómo incluso esté en ese momento el brote epidémico, ¿no? Pandémico en su zona. ¿Hasta qué punto es conveniente o está indicado así que haya un confinamiento, o la situación es un poco más libre y podemos ir haciendo una vida pues, tal vez normal, no normal, pero sí seminormal? Entonces yo creo, y yo estoy recomendando a mis pacientes, que si toman todas las precauciones razonables, continúen la inmunoterapia que tienen iniciada de manera regular. Porque en principio, si es subcutánea, salvo que haya tenido la mala suerte de estar empezando justo ahora, pues va a ser una vez al mes. Y una vez al mes, pues bueno, si lo encaja bien, puede esquivar los momentos más peligrosos. Y la sublingual, en principio, la va a hacer en casa, por lo cual pues, tampoco debería haber un problema especial en mantenerla. Entonces yo creo que esas recomendaciones tal vez están un poquito desfasadas, y otras recomendaciones, de hecho, de otras sociedades más recientes así lo recomiendan, que la inmunoterapia iniciada se continúe. Sí que es verdad que el que puede iniciar una inmunoterapia, pues si no es realmente urgente, y pocas veces es urgente, pues espere un poquito y no se meta en la necesidad de acudir a un centro sanitario regularmente. Pero que la ha iniciado, pues lo normal es que con un poco de sensatez por parte de todos la continúe. Oye, muchas gracias. Preguntan, doctor Álvarez, ¿qué antihistamínico recomienda para un niño de menos de 2 años? Bueno,
En principio, habría que decir que, en mi experiencia, sería poco frecuente en el caso de la rinitis alérgica que un paciente menor de 2 años tuviese un diagnóstico claro de rinitis alérgica. Otra cuestión es de si pudiese necesitar ese antihistamínico por otros motivos, más allá de una posible rinitis, que sería más prevalente a partir de los 3-4 años. Como por ejemplo pudiera ser una urticaria. En ese sentido, por ejemplo, la desloratadina pudiera ser una opción, o la bilastina. En cualquier caso, siempre estaríamos hablando de fármacos no sedantes o antihistamínicos no sedantes. Y va a haber en algunas circunstancias que, dado que sabemos que las fichas técnicas también son como son, en algunos casos tengamos que administrar antihistamínicos fuera de ficha técnica. Insisto, no para una rinitis, pero a lo mejor sí para una urticaria en un lactante o en un paciente más pequeño. Pero, como digo, por su perfil de efectos secundarios muy pequeños o prácticamente ausentes, la bilastina o la desloratadina pueden ser una opción. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta sobre acitromicina. Doctor Moral, se la leo. Inicialmente se propuso como tratamiento para COVID acitromicina y o hidroxicloroquina. Posteriormente la acitromicina parece que se ha dejado de lado. Me gustaría saber su opinión al respecto y en pacientes asmáticos, también en aquellos que ya utilizan la misma como tratamiento 3 veces por semana. En el caso de que lo usen para COVID, ¿qué dosis? ¿Cuántos días? Bueno, el tema de la acitromicina es tan controvertido que es una pregunta casi que quema, porque hay muchas diferencias de opinión. Yo lo más reciente que he leído, nunca he sido muy aficionado porque no veo que se haya demostrado realmente eficacia, y lo más reciente que he leído pues desaconseja su uso de manera rutinaria. Es decir, no tenemos pruebas claras de que esto ayude a la mayoría de los pacientes asmáticos. Puede ser algún caso que sí, y esto, pues claro, cuando alcanzamos escalones altos del tratamiento del asma, pues nos vemos obligados a hacer cosas inhabituales esperando una respuesta individual, particular. En el caso de los tratamientos que se están promulgando para el COVID, pues es un poco una pequeña locura. Se están lanzando todo tipo de experiencias colectivas sin ensayo adecuado en adultos, en un intento, por supuesto, de hacer algo, que es algo que nos nace a todos y a los médicos más, no quedarnos de brazos cruzados. Pero claro, ya en adultos hay muchas dudas, en hidroxicloroquina, pues cuando se han empezado a hacer ensayos o hay algún estudio cuasi experimental, pues no parece que sea tan eficaz, incluso puede ser contraproducente. Hay riesgo de interferencias hidroxicloroquina, acitromicina en cuanto a la conductividad cardíaca. Entonces, nos metemos en un terreno un poco complicado. Sabiendo cómo sabemos que los niños generalmente pasan la enfermedad de manera muy benigna, yo me sentiría muy inhibido a la hora de usar fármacos en niños, salvo que realmente la situación sea especial. Y especial van a ser, veremos, yo creo, muy pocos, y por lo tanto yo no recomendaría estos fármacos para el COVID, y la acitromicina para el asma tiene un papel muy marginal en casos muy seleccionados y siempre comprobando su respuesta. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Pellegrini sobre la PCR. Dado que las manifestaciones COVID en niños, tal como se ha dicho, no cumplen criterios siempre de fiebre y tos, ¿cree que sería correcto realizar PCR a niños con cuadros exantemáticos o a niños con asma grave o tos intensa? Es muy complicado, ¿no? Con respecto a los cuadros dermatológicos hay tal variedad de exantemas y de problemas de piel que están apareciendo desde los primeros que se empezaron a comunicar eritemas pernius, por lo menos recordaban a los sabañones o a lesiones más o menos equimóticas, urticariales, exantemas inespecíficos. En niños a los que no se les han hecho estudios de PCR, porque se están haciendo poquísimos estudios de PCR en los niños, porque pasan una enfermedad muy banal y pasan una enfermedad que apenas tiene, y cuando ha habido problemas con la cantidad de test que había, pues desde luego no parecía lógico hacérselos a niños que no tienen, a personas que tienen una sintomatología banal, cuando hay personas que realmente tenían sintomatologías graves y que les iba la vida en el tema. En los temas de
de asma grave, si es un asma grave. Yo creo, lo ha dicho el doctor Álvarez Caro, no se ha demostrado, todavía no se ha demostrado el efecto del COVID sobre estos pacientes. Desde luego, en un momento de ingreso y en un momento de aumento de sintomatología, yo creo que sería una de las pruebas a realizar, pero aplicando el sentido común, pero no de forma sistemática y no de forma en niños que tengan un asma grave, de difícil control. Tenemos que hacer a todos los niños la PCR. Es mi opinión. No sé qué opinarán los otros ponentes. Sí, bueno, estamos ya casi al final del tiempo, pero bueno, todavía podemos hacer alguna pregunta. Nos entra una pregunta sobre el número de PUF aconsejable de salbutamol. Siempre a veces tenemos esta polémica. ¿Hasta cuántos PUF le podemos recomendar a los padres que les pueden poner a los niños antes de ir a urgencias? Los que los divido entre 3, máximo 10. ¿Qué es lo que nos puedes comentar, doctor Álvarez? Bien, en ese sentido, sí que el número de PUFs a administrar en el caso de una exacerbación respiratoria va a depender en primer lugar de la exacerbación, del grado de severidad de la misma. No es lo mismo el número de PUFs a administrar con exacerbación leve, con exacerbación moderada, con exacerbación grave. Yo le daría más importancia a la gravedad de la exacerbación que al peso del niño a la hora de dosificar el inhalador presurizado. Para una exacerbación leve, en principio seguramente con 2-3 PUF sea suficiente. Para una exacerbación moderada, entre 5 y 6 PUF parecería razonable. Y para una exacerbación más grave, 10 PUF sería lo apropiado para darle. En principio, estaría demostrado que incluso dosis altas, de 8 o 10 PUF de salbutamol, de beta-fluorinasa de acción corta, serían bien tolerados por la gran mayoría de los pacientes, en el sentido de que posibles efectos secundarios de esos bronquiolizaciones de acción corta pudieran ser la agitación, la taquicardia. En los niños, particularmente, la frecuencia cardíaca se eleva, pero toleran muy bien esa elevación de la frecuencia cardíaca. Y, por otro lado, dado que es previsible que no los tengan que administrar de forma regular durante muchos días, el posible efecto vinculado a una posible hipopotasemia pues sería también poco relevante, tan solo se vería en casos más graves que requieran hospitalización. Respondiendo definitivamente a la pregunta, no le daría tanta importancia al peso del niño, sino a la gravedad de la exacerbación. Si es leve, con 3 disparos sería suficiente, moderada, 5 o 6 sería suficiente, y grave, 10 aproximadamente. Claro, yo creo también que en el caso de una exacerbación grave, que tengas que dar 8 o 10 PAF, es un tratamiento de traslado hacia el hospital. Es decir, no te quedarías con ese niño en casa, y todo eso en el plan de acción que le tenemos que dar por escrito a los padres debe estar perfectamente establecido. Cuando el número de PAF según cómo esté y según la gravedad del niño. Vamos, cuando si es tan importante como para darle 10 PAF cada 20 minutos, ese niño tiene que ser mientras se le traslada. Muy bien, pues muchas gracias. Pues estamos ya al final de turno de preguntas. Antes ya de terminar este webinar, ¿alguno de vosotros quiere aportar algún comentario que se nos haya podido quedar? ¿Alguna otra cosa? A veces se ha hablado de algunas cosas pues poco habituales, ¿no? Como la citromicina o los métodos de larga, que no es tan habitual, pero quería recalcar la importancia de comprobar, de hacer y de comprobar el tratamiento adecuado con los fármacos de primera línea, que en la inmensa mayoría de los casos van a ser los corticoides inhalados. Y que es un tratamiento que no debe utilizarse para, después de una crisis y cuando ya ha pasado un tiempo, retirar. No todo el mundo lo hace así, pero hay gente que lo hace así. Y entonces a veces pues se priva de todo el beneficio a un asmático de llevar un tratamiento regular y adecuado. La inmensa mayoría de los niños asmáticos que necesitan un tratamiento de mantenimiento, si llevan un tratamiento con corticoides a dosis normales, medias, bajas, va a estar perfectamente controlado y difícilmente, muchas veces no va a necesitar mucho más. Es muy importante, antes de escalar y por supuesto, antes de hacer otras cosas, es cumplir el tratamiento, comprobar que lo cumplen y comprobar que lo cumplen bien, porque los dispositivos nos permiten utilizar dosis muy bajas, pero hay que aprender a usarlos. Es más difícil que tomarse una pastilla o un jarabe, está claro. Entonces, eso es muy importante. Me parece muy importante que no se le tenga respeto a un corticoide inhalado a una dosis que sabemos que no es perjudicial, porque
el beneficio para un asmático es inmenso, y en algunos casos, pues sí, se tiene que añadir un beta 2, y en ese caso, si va con un corticoide inhalado y lo está haciendo bien, tampoco va a ser ningún problema y va a contribuir a que se mejore su asma, aunque ese paciente posiblemente además tenga que ser visto en una consulta especializada. Entonces, no quería perder un poco la oportunidad para remarcar la importancia que es el mantener un tratamiento con corticoides inhalados de manera regular, no solamente post-crisis o durante la crisis y un poquito después, y comprobar el cumplimiento y la buena técnica. Me parece tan importante que no quería perder la oportunidad de decirlo. Sí, muchas gracias, doctor Moral, porque verdaderamente ese es uno de los puntos fuertes que queríamos que quedara claro, ¿no? Que es el momento para reforzar tratamientos, para no hacer cambios y mantener tratamientos con los que los niños están bien controlados. También otro de los puntos es recordar la importancia de la pediatría de atención primaria y la teleconsulta para el control de estos niños. Estamos en una situación ideal porque estamos muy cercanos al paciente. También lo que ha comentado el doctor Pellegrini sobre la vacuna antigripal en los niños con asma, acordarnos en la próxima temporada, en los casos en los que esté indicado, la vacunación antigripal. Y por último, la coordinación de niveles. Siempre es importante coordinarnos y comunicarnos entre todos, pero más en estos momentos en los cuales el camino lo estamos haciendo entre todos y es un camino no siempre conocido. Quería dar las gracias a SPA y al doctor Pellegrini por la posibilidad que me ha dado de participar en este taller y también aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento de toda la labor que la atención primaria ha estado realizando en este tiempo de control de la pandemia, una labor que aunque a veces no es tan visible, pero no es menos importante. Hemos tenido que trabajar de manera diferente, no a veces en las condiciones adecuadas, pero creemos que esto ha servido para minimizar, en parte, aunque el impacto ha sido fuerte, pues lo que ha podido pasar en los hospitales y en los servicios de urgencias. Pero nuestro reconocimiento para todos, para hospitales, para atención primaria, entre todos, pues cómo conseguimos un éxito. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias a GSK por la oportunidad, la base técnica. Y bueno, seguiremos en contacto. Gracias a todos los asistentes y esperemos que haya ayudado a resolver estas dudas. Sí, dime, Javier. Quería yo decir, bueno, nada, despedir el tema, agradecer primero a los asistentes, como bien has dicho tú, a los ponentes, a ti como moderadora que te ha tocado más trabajo, a GSK por el apoyo logístico que nos ha dado por esta reunión y decir que la webinar quedará colgada en la página de la CPNAP, probablemente también de la SEICAP y de GSK, y hacer una petición a los asistentes porque estamos en un método nuevo en el que estamos todos aprendiendo y va a pasar una pequeña encuesta que se repite, que se rellena en muy poco tiempo, pero que yo creo que nos puede valer a todos para saber a qué nos tenemos que hacer. Simplemente despedir en nombre de las dos sociedades, de la SEPEAP y de la SEICAP, esta reunión virtual bueno, esperemos que esto sea solamente un principio de una relación estable. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.